Los autónomos podrán rescatar sus planes de pensiones antes de la jubilación a partir del año que viene. Desde 2025 se podrán recuperar las aportaciones sin ser pensionista. Los autónomos podrán rescatar sus planes de pensiones antes de la jubilación a partir del año que viene. A partir de enero de 2025 entrará en vigor una modificación del reglamento de planes de pensiones que permitirá a los autónomos rescatar sus aportaciones a estos instrumentos de previsión social sin necesidad de haber accedido a la jubilación. Los autónomos son el colectivo que más invierte en planes de pensiones, un producto que está pensado para depositar los ahorros durante un largo periodo de tiempo, tener más o menos rentabilidad y disponer de un capital o una renta en el momento de la jubilación. Además, los trabajadores por cuenta propia pueden desgravar cada año en su declaración de la renta hasta 1.500 euros que hayan depositado en estos productos de previsión social individuales. En principio, los planes de pensiones han sido una opción mayoritariamente suscrita por parte de los autónomos, ya que sirven como complemento a su prestación pública tras la jubilación, que suele ser mucho más baja que la de los asalariados. A día de hoy, la pensión media del colectivo apenas alcanza los 960 euros al mes. A pesar de ser un instrumento diseñado como complemento para la jubilación, los autónomos van a tener la posibilidad a partir del año que viene de rescatar sus planes de pensiones antes de retirarse, siempre y cuando hayan suscrito esta herramienta hace más de 10 años. Así quedó recogido en el Real Decreto Ley 62/2018 del 9 de febrero, que modifica la normativa sobre planes y fondos de pensiones. Los autónomos podrán rescatar los planes de pensiones con más de 10 años de antigüedad. A partir del 1 de enero de 2025, este reglamento, que se aprobó hace 7 años, permitirá por primera vez que los autónomos rescaten su plan de pensiones, aun cuando no hayan cumplido la edad legal de jubilación y no estén todavía retirados. Según la disposición transitoria séptima que regula la disposición anticipada y movilizaciones de derechos consolidados correspondientes a aportaciones realizadas a planes de pensiones y sistemas de previsión social complementario, los autónomos podrán disponer antes de tiempo de su plan de pensiones siempre que éste tenga al menos 10 años de antigüedad. Esta normativa podrá empezar a aplicarse con los planes de pensiones que se hubieran suscrito hasta el 31 de diciembre de 2015. En este caso, con las aportaciones estarán disponibles a partir del 1 de enero de 2025. Además, esta disposición será aplicable igualmente a los derechos económicos de los asegurados o mutualistas derivados de las primas, aportaciones y contribuciones abonadas con anterioridad al 1 de enero de 2016 a planes de previsión asegurados, planes de previsión social empresarial y contratos de seguro concertados con mutualidades de previsión social. ¿Cómo podemos recuperar los autónomos un plan de pensiones? En menos de un año, los autónomos que suscribieron hace más de una década un plan de pensiones podrán recuperar las aportaciones que tienen ahorradas en este producto, ya sea para obtener todos sus ahorros de golpe y disponer de mayor liquidez o para cobrarlo en forma de renta. Los planes de pensiones ofrecen varias opciones para recuperar el dinero invertido y no todas funcionan igual. En función de cuál elijas, pagarás más o menos impuestos y por eso es importante analizar bien tus opciones. De hecho, si eliges mal, puedes terminar pagando casi la mitad de ese dinero rescatado al fisco. Con esto en mente, los planes de pensiones se pueden rescatar de 3 formas distintas. Una, en forma de capital, con la que se recibe todo el dinero acumulado en el plan en un solo pago. En forma de renta, con la que se va cobrando el dinero a lo largo del tiempo de manera periódica. Lo más habitual es percibir la cuantía anual, semestral, trimestral o mensualmente mediante rentas temporales, aunque hay otros modelos como las rentas vitalicias. En forma mixta, que pasa por cobrar una parte en forma de capital y el resto en forma de renta. Lo normal es recuperar al principio de la jubilación esa parte en capital. El rescate en forma de capital o de renta tiene sus propias normas fiscales. En el caso de un rescate mixto, el tratamiento fiscal será también mixto. La parte de capital tributará como capital y la de renta como renta. ¿De qué manera tributan cada una de las opciones para rescatar un plan de pensiones? Tributación del rescate en forma de capital. En el primero de los casos, el rescate en forma de capital, el dinero del plan, se sumará a las rentas de trabajo y tributará en la base general. De hecho, para Hacienda, el plan sería como un pagador más, al igual que cuando se tienen 2 trabajos. La particularidad de esta fórmula es que se puede aplicar una reducción del 40% sobre las cantidades invertidas antes del 31 de diciembre de 2006. Eso sí, esta reducción solo se puede aplicar una vez y siempre que el rescate del plan se haga en el plazo de 2 años desde la jubilación o la contingencia que motivó el rescate. Desde la entidad, imaginemos un autónomo que acumula 200.000 euros en su plan de pensiones y que va a rescatarlo todo de golpe. Supongamos que de ese capital 70.000 euros corresponden a aportaciones anteriores a 2007. Sobre esos 70.000 euros anteriores a 2007 se puede aplicar la reducción de un 40%
por lo que solo se sumará un 60% de esa cantidad al hacer el IRPF. Esto daría 42.000 euros, lo que deja el total rescatado de efectos fiscales en 172.000 euros, 130.000 más de 42.000. Ese será el dinero que sume a la pensión pública y al salario para hacer el cálculo de cuántos impuestos se pagarán por el plan de pensiones. Suponiendo que la pensión a cobrar es de 18.000 euros, muy cerca de la pensión media, tendríamos un total de 190.000 euros como base imponible. A esa cantidad habría que restar el mínimo personal y familiar, que será de 6.700 euros por ser mayor de 65 años. En total, y sin contar con otras posibles deducciones, la base imponible sobre la que se aplicarán las tablas de IRPF será de 183.300 euros. Al final del camino se pagarán 73.376,5 euros en impuestos al recuperar el plan de pensiones en forma de renta única. Es decir, quitamos de la ecuación la parte de impuestos que corresponde a la pensión pública. En ese caso, el autónomo pagará por sus ahorros 71.239,5 euros. El resto sería lo que ha abonado por su pensión pública. La razón es que al sumar todo el dinero del plan tributará en las escalas más altas de IRPF. En concreto, de los 183.300 euros, 123.000 pagarán impuestos en la escala del 45%. Esto quiere decir que de ese dinero un 45% irá a parar a Hacienda. Tributación de rescate en forma de renta sería otro. Si el autónomo opta por recuperar el plan como una renta periódica, ese dinero que vaya cobrando año tras año se sumará también al resto de sus ingresos, su pensión principalmente, al hacer el IRPF. A partir de ahí, cuanto más dinero rescate cada año, más impuestos pagará. Igual que ocurre con los ingresos o el salario. De nuevo, desde Fundación Mafre propusieron un ejemplo. Imaginemos el caso de un autónomo que rescata 190.000 euros del plan de pensiones que ahora va a cobrar a lo largo de 20 años. Actualmente la esperanza de vida en España es de 83 años, lo que deja cerca de 15 años desde la jubilación. Esto supone cobrar 9.500 euros del plan de pensiones al año. Con las cifras que hemos visto antes, la base imponible hasta cumplir los 75 años será de 20.800 euros, 18.000 de la pensión más 9.500 del plan de pensiones, menos 6.700 del mínimo personal y de 19.400 euros a partir de entonces, porque el mínimo personal aumenta en 1.400 euros. A efectos prácticos, esto quiere decir que entre los 65 y los 75 años pagará 4.400 euros en la renta y los 10 años siguientes. La factura será de 4.030,55 euros. En total habrá pagado en impuestos 84.355,5 euros. Para tener una idea más clara de qué parte de esos impuestos son únicamente del plan de pensiones, hay que volver a quitar la parte de IRPF que el autónomo pagaría de todas formas por la pensión pública. La diferencia en este caso es enorme comparado con el rescate en forma de capital. La factura fiscal exclusiva del plan asciende a 2.258,5 euros al año, hasta los 75 años. El resto correspondería a la pensión del Estado. A partir de los 75 años, la cifra que se paga solo por el plan sería de 2.152,5 euros en total. Si rescatase en forma de renta, pagaría única y exclusivamente por el plan de pensiones 44.110 euros. El resto de la factura fiscal, casi la mitad, la pagaría igualmente por la pensión pública.